Bienvenidos de vuelta a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, díganos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El hallazgo en la tienda de segunda mano. Guillermo Becerra no era del tipo sentimental. 15 años en inteligencia militar habían erradicado esa debilidad de él. Pero cuando su esposa, Sofía, lo arrastró a la tienda de segunda mano del Ejército de Salvación en una lluviosa tarde de sábado, se sintió extrañamente atraído por una gastada chaqueta de aviador de cuero que colgaba en un rincón del fondo. Esa cosa parece que sobrevivió a una guerra, dijo Sofía, arrugando la nariz ante el desgastado cuero marrón. Por eso me gusta. Guillermo pasó la mano por la chaqueta. El cuero era suave, ablandado por años de uso. Cuando se la probó, le quedó perfecta, como si lo hubiera estado esperando. El dependiente apenas levantó la vista cuando pagó los 300 pesos. En casa, Guillermo colgó la chaqueta en su oficina, el garaje convertido donde dirigía su negocio de investigación privada. Habían pasado 3 meses desde que había abierto oficialmente su negocio, 3 meses desde que había dejado el ejército y había cambiado la vigilancia de activos extranjeros por cónyuges infieles y fraudes de seguros. Sofía decía que necesitaba dejar de perseguir fantasmas. Él le dijo que lo estaba intentando. Esa noche, Guillermo no pudo dormir. Algo sobre la chaqueta seguía rondando en su mente. A las 2 de la madrugada, se rindió y fue a su oficina. Bajo la lámpara de su escritorio, examinó la chaqueta con más cuidado. Las costuras eran de calidad, de grado militar. Había manchas tenues en los puños, aceite, tal vez sangre. Alguien había amado esta chaqueta, la había usado hasta que se convirtió en su segunda piel. Revisó los bolsillos. Nada en los exteriores, pero en el bolsillo interior del pecho, sus dedos rozaron algo liso y brillante, una Polaroid. La fotografía mostraba a una mujer de unos 30 años de pie en lo que parecía un mirador de montaña. Tenía el pelo oscuro recogido, ojos agudos que parecían ver a través de la cámara. La foto tenía esa calidad desvaída de algo de décadas atrás, los colores ligeramente alterados, los bordes amarillentos. Guillermo le dio la vuelta. 3 palabras con una caligrafía precisa: encuéntrame en mí. Debajo, una dirección: Camino Cima de la Sierra 3847. Las manos de Guillermo se quedaron frías. Conocía esa dirección. Todo investigador privado del Estado la conocía. Cima de la Sierra era el mirador más alto de la Sierra Madre Occidental, un lugar donde la gente iba a pensar, a proponer matrimonio o a saltar. 3 personas habían muerto allí solo en la última década. Volvió a girar la foto, estudiando el rostro de la mujer. Había algo familiar en ella, algo que le rondaba en la memoria. Tomó su portátil e hizo una búsqueda inversa de imágenes, pero la foto era demasiado vieja, demasiado degradada. No apareció nada. Memo, ¿qué haces? Sofía estaba en el umbral, envuelta en su bata, con el pelo rubio revuelto por el sueño. Encontré algo en la chaqueta. Le mostró la Polaroid. Sofía frunció el ceño. Eso es espeluznante. Tírale. Alguien dejó esto aquí a propósito, o alguien lo perdió. Es una chaqueta de tienda de segunda mano, cariño. ¿Quién sabe cuánta gente la tuvo antes que tú? Se acercó a él y le puso las manos en los hombros. Estás buscando misterios donde no los hay. No todo es un caso. Probablemente tenía razón. Guillermo volvió a guardar la Polaroid en el bolsillo y siguió a su esposa a la cama. Pero el sueño no llegaba. El rostro de la mujer permanecía con él, esos ojos agudos que parecían estar mirándolo a él, no al fotógrafo. Por la mañana, había tomado una decisión. Voy a echar un vistazo, le dijo a Sofía mientras tomaban café. ¿Echar un vistazo a qué? A la dirección. Cima de la Sierra. Sofía dejó su taza con fuerza. Guillermo Becerra, no vas a conducir 2 horas a las montañas por una foto cualquiera en una chaqueta. No tardaré mucho. Estaré de vuelta para la cena. A esto me refiero. Ves misterios por todas partes. Estás retirado del trabajo de inteligencia, ¿recuerdas? Se supone que estás construyendo un negocio normal aquí. Lo estoy. Esto es solo que... Necesito saber. El rostro de Sofía se suavizó.
Cruzó la mesa y tomó su mano. Sé que lo echas de menos. El ejército, los casos, sentir que estás marcando la diferencia. Pero perseguir cada cosa extraña que encuentras no va a llenar ese vacío. Lo sé. Él le apretó la mano. Pero tengo que hacer esto. Llámalo instinto. Ella suspiró. Tus instintos te han mantenido vivo todo este tiempo. No voy a apostar en su contra ahora. Solo ten cuidado y vuelve a casa para cenar. Voy a hacer lasaña. Lo haré. La besó y cogió las llaves. El viaje a cima de la sierra lo llevó a través de densos bosques de pinos y sinuosas carreteras de montaña. Guillermo había estado allí una vez antes, hacía años, en un caso que involucraba a un excursionista desaparecido. Nunca encontraron el cuerpo. La montaña se lo había tragado entero. Mientras conducía, la mente de Guillermo divagó hacia su mentor, Horacio Rangel. Horacio lo había entrenado cuando Guillermo se unió a la inteligencia militar. Le había enseñado a leer a la gente, a detectar las mentiras bajo la superficie. Horacio había sido el mejor analista de la unidad, agudo, minucioso, nunca se le escapaba un detalle. Entonces, un día, hace 15 años, Horacio simplemente se había desvanecido. Dejó atrás su apartamento, su coche, toda su vida. El ejército investigó y no encontró nada. Ni cuerpo, ni evidencia de juego sucio, ni pistas. Horacio Rangel había salido de la existencia tan limpiamente como el humo. Guillermo nunca había creído que fuera voluntario. Horacio no era del tipo que huye. Era del tipo que se atrinchera y lucha. El aparcamiento de cima de la sierra estaba vacío, excepto por un solo coche, un Nissan Sentra desgastado de principios de los 2000. Guillermo aparcó a su lado y salió al aire de la montaña. Era finales de octubre y el viento traía el frío del invierno que se avecinaba. El mirador estaba a 10 minutos a pie por un sendero bien transitado. Las botas de Guillermo crujían sobre las hojas caídas mientras subía. Su aliento se empañaba en el aire frío. Mantenía la mano cerca de su arma oculta, viejos hábitos de zonas de guerra que nunca se van del todo. En la cima, el sendero se abría a un promontorio rocoso que se proyectaba sobre el valle. La vista era espectacular, montañas interminables que se extendían en tonos de verde y gris, un río que serpenteaba en el fondo como un hilo de plata. Y de pie en el borde, mirando hacia el valle, había una anciana. Era pequeña, tal vez de 1,5 metros, con el pelo blanco recogido en un moño severo. Llevaba un pesado abrigo de lana y botas de montaña resistentes. Cuando oyó a Guillermo acercarse, se giró. Su rostro estaba surcado por la edad, curtido por el tiempo y el dolor. Pero los ojos. Agudos, inteligentes, viéndolo todo. Esos ojos los conocía. Eran los mismos ojos de la Polaroid. Tardaste mucho en encontrarme, dijo. Su voz era firme, pero había un temblor debajo, como una cuerda de violín demasiado tensa. Guillermo se detuvo, su mente a toda velocidad. La mujer de la foto tenía unos 30 años. Esta mujer tenía fácilmente más de 70. 15 años, continuó la anciana. 15 años he estado esperando a alguien lo suficientemente inteligente, alguien a quien le importara lo suficiente como para ponerse esa chaqueta y encontrar lo que dejé atrás. ¿Quién es usted? Mi nombre es Leonor Soto. Pero usted conocía mejor a mi hijo. Metió la mano en su abrigo y sacó otra fotografía, esta más reciente. Se la tendió a Guillermo. Su mano tembló al tomarla. La foto mostraba a un hombre de unos 40 años riendo, sosteniendo una cerveza. Guillermo conocía esa cara. Había pasado 3 años aprendiendo de ella, confiando en ella, siguiéndola a situaciones donde un movimiento en falso significaba la muerte. Horacio, respiró Guillermo. Horacio Rangel, confirmó Leonor. Tu mentor, tu amigo, el hombre que te enseñó todo lo que sabes. Lo miró fijamente. El hombre que fue asesinado. Capítulo 2. La verdad oculta. El entrenamiento de Guillermo se activó antes que sus emociones. Guió a Leonor lejos del borde del mirador hasta un banco apartado del precipicio. Ella se movía con los pasos cuidadosos de alguien que había hecho esa subida muchas veces. Cuéntemelo todo, dijo él. Empiece por el principio. Leonor se ajustó el abrigo.
Horacio estaba trabajando en algo antes de desaparecer. No quiso decirme qué, dijo que era clasificado. Pero yo conocía a mi hijo, señor Becerra. Lo crié sola después de que su padre muriera. Sabía cuándo tenía miedo. Horacio no se asustaba fácilmente. No, pero en esas últimas semanas, estaba aterrorizado. Me llamaba todas las noches. Decía que estaba siguiendo una pista que iba más allá de lo que había pensado. Dijo que si le pasaba algo, no debía confiar en nadie oficial. Ni policía, ni militares, nadie. Guillermo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. ¿Qué más dijo? Me dijo que había dejado un seguro. Pruebas escondidas donde solo alguien como él pensaría en buscar. Dijo que si ocurría lo peor, debía esperar. Esperar hasta que alguien digno lo encontrara. Señaló la chaqueta. Esa era la suya, su favorita. La usaba todos los días fuera de servicio. Cuando desapareció, fui a su apartamento. Todo estaba allí, excepto esa chaqueta. Alguien se la llevó. Alguien lo montó, hizo que pareciera que Horacio se fue voluntariamente. Pero yo sabía que no era así. Horacio nunca se iría sin despedirse de mí. Nunca. La voz de Leonor se quebró. Pasé un año buscando respuestas. Contraté investigadores privados, pedí favores, llamé a todas las puertas que se me ocurrieron. Nada. El ejército dijo que habían investigado, que no encontraron pruebas de juego sucio. Caso cerrado. No se esforzaron mucho, dijo Guillermo con amargura. Recordaba el informe oficial. Suicidio o desaparición voluntaria, había concluido. Horacio Rangel se había quebrado bajo presión y había abandonado su vida. Guillermo nunca lo había creído. Así que empecé mi propia investigación. Solo era una maestra de escuela jubilada, pero Horacio me había enseñado algunas cosas a lo largo de los años. Cómo observar a la gente, cómo hacer preguntas sin que pareciera que las hacía. Leonor sacó un cuaderno gastado de su abrigo. Encontré la chaqueta 6 meses después de que desapareciera. Estaba en una casa de empeños en Guadalajara, junto con algunas de sus otras cosas. Lo compré todo. ¿Por qué no fue a la policía entonces? Por lo que había aprendido para entonces. Abrió el cuaderno, mostrando páginas llenas de una caligrafía pulcra. El último caso de Horacio involucraba a un hombre llamado Carlos Téllez. Empresario rico, dueño de media docena de empresas en el noroeste. Inmobiliaria, construcción, transporte. Sobre el papel, es un pilar de la comunidad. Dona a la caridad, va a la iglesia, todo el teatro. Guillermo sintió que se le encogía el estómago. Había oído ese nombre antes. ¿Qué investigaba Horacio sobre él? No sé los detalles, pero en la semana antes de desaparecer, Horacio hizo 3 viajes al almacén principal de Téllez en Guadalajara. Estaba tomando fotos, recogiendo pruebas. Y me dijo que había descubierto algo que derribaría a mucha gente poderosa, no solo a Téllez. ¿Encontró alguna de esas pruebas? No. Por eso necesitaba a alguien como usted. Leonor cerró el cuaderno. Dejé la Polaroid en el bolsillo de la chaqueta. Esa foto fue tomada aquí el día que cumplí 35 años. Horacio siempre bromeaba diciendo que este era mi lugar, mi fortaleza. Sabía que si alguien encontraba la chaqueta y tenía los instintos que Horacio vio en usted, vendría aquí. Pero, ¿por qué esperar 15 años? ¿Por qué no contactarme directamente? Los ojos de Leonor se endurecieron. Porque durante los primeros 5 años, me estaban vigilando. Mi teléfono estaba intervenido, mi correo era abierto, hombres me seguían en las tiendas. Querían asegurarse de que Horacio no me hubiera dicho nada. Cuando intenté contactar con la antigua unidad de Horacio, mis cartas nunca llegaron. Mis correos electrónicos rebotaban. Estaba aislada. La mandíbula de Guillermo se tensó. Este era exactamente el tipo de operación que conocía de sus días en el ejército. Alguien con recursos y conexiones había enterrado a Horacio Rangel. Se aseguraron de que cualquiera que pudiera hacer preguntas fuera neutralizado. ¿Quiénes son ellos? ¿Solo Carlos Téllez? Téllez es parte de ello, pero no está solo.
Hay un detective, Damián Flores. Él manejó el caso de la desaparición de Horacio, lo cerró en una semana. Intenté que lo reabriera y me amenazó con hacerme internar. Dijo que estaba teniendo un colapso mental, que estaba imaginando cosas. Guillermo tomó nota mental del nombre. ¿Alguien más? No estoy segura, pero sé que llega más alto que un empresario y un policía. La forma en que me silenciaron, la forma en que todos los canales oficiales se cerraron, eso requiere un poder considerable. Leonor lo miró intensamente. Esperé, señor Becerra. Esperé a que la vigilancia cesara. Esperé a que la persona adecuada encontrara esa chaqueta. Horacio solía hablar de usted. Decía que era el mejor analista que había entrenado. Decía que tenía un don para ver la verdad. Horacio me enseñó ese don. Entonces, úselo. Descubra qué le pasó a mi hijo. Descubra por qué lo mataron y hágales pagar. La voz de la anciana bajó a un susurro. Tengo 76 años. Tengo cáncer. Etapa 4. Los médicos me dan 6 meses, tal vez 8. Necesito saber la verdad antes de morir. Necesito justicia para mi hijo. Guillermo extendió la mano y tomó la de ella. Era pequeña y fría en la suya. Encontraré la verdad. Se lo prometo. Y la gente que hizo esto, recibirá lo que se merece. Leonora sintió, satisfecha. Bien, porque no pasé 15 años esperando a un Boy Scout. Esperé a alguien que hiciera lo que hay que hacer. Sacó una llave de su bolsillo. El trastero de Horacio. Pagué el alquiler durante 15 años, lo mantuve sellado. Cualquier prueba que escondiera, podría estar allí. La dirección está en mi cuaderno. Guillermo tomó la llave y el cuaderno. Al hacerlo, algo cayó de entre las páginas, otra fotografía. Esta mostraba a Horacio con una mujer joven. Tenía el pelo largo y oscuro y ojos asustados. ¿Quién es esta? No lo sé. La encontré metida en el escritorio de Horacio después de que desapareciera. Nunca pude identificarla. Leonor se puso de pie, moviéndose con dificultad. Encuéntrela. Creo que es la clave de todo. Déjeme llevarla a casa. No, vine sola y volveré sola. Pero señor Becerra. Guillermo. Tenga cuidado. Esta gente ya ha matado una vez para proteger sus secretos. No dudarán en volver a matar. Guillermo la vio descender, a esta mujer pequeña y feroz que había pasado 15 años de luto, planeando y esperando. Miró hacia el valle, a las montañas que se extendían hasta el infinito, y pensó en Horacio. Su mentor había sabido que estaba en peligro, había sabido que podría no sobrevivir, pero había dejado migas de pan, pistas para que alguien lo suficientemente inteligente la siguiera. Y confió en su madre para encontrar a esa persona. Guillermo sacó su teléfono y tomó fotos de cada página del cuaderno de Leonor. Luego volvió a mirar la foto de Horacio con la mujer misteriosa. Era joven, de 20 y tantos años como mucho, y había algo atormentado en su expresión, como si hubiera visto cosas que nadie debería ver. ¿Quién era ella? ¿Y por qué Horacio había mantenido su foto escondida en su escritorio? Guillermo descendió de la montaña con más preguntas que respuestas. Pero también tenía algo que le había faltado durante los últimos 3 meses, un propósito, un caso que importaba. Sofía lo entendería. Siempre lo hacía. Capítulo 3. El trastero. Guillermo no fue directamente a casa. Condujo a Guadalajara, a la dirección que Leonor había escrito en su cuaderno. La instalación de almacenamiento estaba en el borde industrial de la ciudad, un extenso complejo de puertas naranjas y cámaras de seguridad. Usó la llave de Horacio en la puerta principal, luego condujo a través del laberinto de unidades hasta que encontró el número correcto, 247. La unidad tenía clima controlado, una de las más grandes. Cuando Guillermo levantó la puerta, medio esperaba que estuviera vacía, otro callejón sin salida en un caso lleno de ellos. En cambio, encontró un tesoro. Cajas de archivos forraban las paredes, cada una etiquetada con la precisa caligrafía de Horacio. Un portátil yacía sobre un pequeño escritorio cubierto de polvo. Un tablero de corcho se apoyaba contra la pared del fondo, cubierto de fotografías, documentos y un hilo rojo que los conectaba a todos,
el clásico muro de la conspiración de alguien inmerso en una investigación. Guillermo bajó la puerta detrás de él y encendió una única luz del techo. Luego pasó la siguiente hora fotografiando todo antes de tocar nada. Viejos hábitos de las escenas del crimen. El tablero de corcho contaba una historia. En el centro había una fotografía de Carlos Tellez, un hombre apuesto de unos 50 años, pelo plateado, traje caro, sonrisa de político. A su alrededor había fotos de edificios, almacenes, complejos de oficinas, un muelle de carga. Documentos que mostraban licencias comerciales, escrituras de propiedad, manifiestos de envío. Y fotos de mujeres, docenas de ellas, mujeres jóvenes, la mayoría de veintitantos años, muchas de aspecto de Europa del Este o asiático. Algunas fotos parecían tomas de vigilancia, granuladas, tomadas desde la distancia. Otras parecían sacadas de redes sociales o informes de personas desaparecidas. La sangre de Guillermo se heló. Había visto operaciones como esta antes en Chiapas y Michoacán. Trata de personas. Esclavitud moderna, disfrazada de papeleo corporativo y negocios legítimos. Horacio había estado investigando la operación de trata de Carlos Tellez. Guillermo encontró a la joven de la fotografía de Leonor. Su foto estaba clavada cerca de la parte superior del tablero con una nota de Horacio, Victoria Torres. Escapó. Escondida. Proteger. Así que tenía un nombre, y se había escapado de lo que sea que Carlos Tellez había planeado para ella. Guillermo sacó su teléfono y comenzó a investigar. Victoria Torres apareció en un informe de persona desaparecida de hace 15 años. Una mujer de 23 años que desapareció de Tijuana. Sin pistas, sin sospechosos, caso archivado. Pero según las notas de Horacio, no había desaparecido. Había huido de algo. El portátil estaba protegido por contraseña, pero Guillermo conocía el pensamiento de Horacio. Probó varias combinaciones basadas en sus experiencias compartidas hasta que una funcionó. Leonor 1976. El nombre y año de nacimiento de su madre. El portátil cobró vida. Horacio había mantenido registros meticulosos, hojas de cálculo que rastreaban contenedores de envío a través de la empresa de transporte de Carlos Tellez, fechas y ubicaciones que correspondían con informes de personas desaparecidas, registros financieros que mostraban lavado de dinero a través de corporaciones pantalla, fotos de Tellez reuniéndose con otros hombres, empresarios, políticos, al menos una cara que Guillermo reconoció como un director regional de la FGR. Esto no era solo una red de trata. Era crimen organizado con protección de los más altos niveles. Y entonces Guillermo encontró el archivo de vídeo. La marca de tiempo mostraba que fue grabado 2 días antes de que Horacio desapareciera. Guillermo hizo clic en reproducir. El rostro de Horacio llenó la pantalla. Parecía exhausto, con barba incipiente en la mandíbula, ojeras, pero su voz era firme. Si estás viendo esto, probablemente estoy muerto. Y si encontraste esto, probablemente eres alguien en quien confiaba. Tal vez Memo. Dios, espero que sea Memo. A Guillermo se le hizo un nudo en la garganta. He estado investigando a Carlos Tellez durante 8 meses. Empezó cuando Victoria Torres apareció en mi puerta, medio muerta de frío, contando una historia sobre haber sido secuestrada y retenida en uno de los almacenes de Tellez. Ella escapó. La mayoría no lo hace. La operación de Tellez es extensa. Trae mujeres a través de su empresa de transporte, escondidas en envíos comerciales regulares. A la mayoría se les promete trabajo, permisos de trabajo, una vida mejor. En cambio, son forzadas a la prostitución o la esclavitud doméstica. Tellez las vende a clientes ricos por todo el país. He documentado al menos a 30 mujeres solo en el último año. Llevé mis pruebas a mi oficial al mando hace 3 días, el coronel Pérez. Le mostré todo. Me dijo, déjalo. Dijo que estaba equivocado, que Tellez era un valioso contratista de la Sedena, que estaba poniendo en peligro operaciones de seguridad nacional. Horacio rió amargamente en la pantalla. Seguridad nacional. Esa es la tapadera. Tellez suministra mano de obra barata a instalaciones de operaciones encubiertas, lugares que no pueden ser dotados de personal oficialmente. Está conectado con gente a niveles que no puedo tocar. Intenté saltarme a Pérez, pero todas las puertas se cerraron.
Soy radiactivo. Así que estoy poniendo esto en un trastero. Un seguro en caso de que vengan por mí. Victoria está escondida. No diré dónde, pero he dejado pistas que puedes seguir. Encuéntrala. Ella es la testigo que puede derribar todo esto. Quien quiera que esté viendo esto, ten cuidado. Esta gente mata. Han matado antes, volverán a matar. Pero no dejes que eso te detenga. Alguien tiene que hacer lo correcto aquí. Alguien tiene que conseguir justicia para esas mujeres. Y Memo, si eres tú quien ve esto, lo siento. Debería haberte enseñado que a veces los buenos no ganan. A veces el sistema protege a los monstruos. Pero también te enseña a no rendirte nunca. Así que no lo hagas. Termina lo que empecé. El vídeo terminó. Guillermo se sentó en el silencio del trastero, sus manos temblando de rabia. Horacio había intentado hacer lo correcto, había llevado sus pruebas a sus superiores, seguido los canales adecuados, y lo habían silenciado porque Carlos Tellez tenía conexiones, dinero, poder. Luego lo habían matado para mantenerlo callado. Guillermo pasó las siguientes 2 horas revisando los archivos, fotografiando documentos, copiando todo en un disco encriptado. Encontró las notas de Horacio sobre la ubicación de Victoria Torres, un rastro de migas de pan que conducía a un pequeño pueblo llamado Chapala, Jalisco, un nombre falso que estaba usando Juana Garza, una dirección que Horacio había confirmado 3 semanas antes de su desaparición, hace 15 años. ¿Seguiría allí? Solo había una forma de averiguarlo. Guillermo cerró el trastero y condujo a casa. Era más de medianoche cuando entró en su entrada. Las luces seguían encendidas. Sofía estaba esperándolo. Te perdiste la cena, dijo cuando entró. No había ira en su voz, solo resignación. ¿Qué encontraste? Guillermo se sentó a la mesa de la cocina y le contó todo. Sofía escuchó sin interrumpir, su rostro palideciendo a medida que la historia se desarrollaba. Cuando terminó, ella guardó silencio durante un largo rato. Esto es peligroso, dijo finalmente. Lo sé. Esta gente tiene conexiones. Ya mataron a Horacio. Podrían matarte a ti. Lo sé. Sofía cruzó la mesa y tomó su mano. Pero lo vas a hacer de todos modos. Tengo que hacerlo. Horacio era mi amigo. Confió en mí. ¿Y esas mujeres? La voz de Guillermo se quebró. Son esclavas, Sofía. Aquí mismo, en nuestro país, y nadie está haciendo nada al respecto. No nadie. Tú. Le apretó la mano. Supe cuando me casé contigo que eras el tipo de hombre que no podía pasar de largo ante la injusticia. Es lo que amo de ti. También es lo que me aterroriza. Tendré cuidado. Más te vale, porque no voy a perderte por esto. Se levantó y tiró de él. Ven a la cama. Necesitarás descansar. Mañana empiezas a planificar. Mientras Guillermo yacía en la cama junto a su esposa, escuchando su respiración volverse lenta hasta quedarse dormida, su mente ya estaba trabajando. Este no era el tipo de caso que podía simplemente entregar a la policía. Carlos Tellez tenía policías en su bolsillo. El detective Damián Flores lo había demostrado hace 15 años. No, esto requería un enfoque diferente. Guillermo había pasado 15 años en inteligencia militar. Sabía cómo reunir pruebas, cómo construir un caso, cómo encontrar a personas que no querían ser encontradas. Y sabía cómo derribar objetivos que parecían intocables. Carlos Tellez pensaba que estaba protegido, pensaba que su dinero y sus conexiones lo hacían invencible. Guillermo le demostraría que estaba equivocado. Capítulo 4. Testigo fantasma. Chapala era un pequeño pueblo a 45 minutos al norte de Guadalajara, el tipo de lugar donde todos se conocían y los extraños eran notados. Guillermo condujo lentamente a través de él, observando la distribución. La calle principal tenía una cafetería, una ferretería, una oficina de correos. Las calles residenciales se ramificaban en cuadrículas ordenadas. La dirección que Horacio había anotado era una pequeña casa en la calle Fresno, revestimiento blanco, persianas azules, un jardín cuidado al frente. Guillermo aparcó al final de la manzana y observó durante 30 minutos. Ningún movimiento, ningún coche en la entrada.
Estaba debatiendo si llamar a la puerta o volver más tarde cuando la puerta principal se abrió. Una mujer salió vestida con uniforme de hospital, llevando un bolso y una taza de viaje. Ahora tendría unos 30 y tantos años, el pelo rubio recogido en una práctica cola de caballo, pero Guillermo reconoció la estructura ósea, la forma en que se movía. Victoria Torres, o Juana Garza como se hacía llamar ahora. Se subió a un viejo Nissan Suru y se fue. Guillermo la siguió a una distancia discreta. Condujo hasta el Hospital Comunitario de Chapala, un pequeño centro regional. La vio aparcar en un estacionamiento para empleados y entrar por una entrada de personal. Una enfermera. Se había construido una vida aquí, lejos de los horrores a los que Carlos Tellez la había sometido. Guillermo no podía simplemente abordarla en el trabajo. Demasiado público, demasiados testigos. Y después de 15 años escondida, cualquier extraño que hiciera preguntas la asustaría. Necesitaba un ángulo diferente. Pasó las siguientes horas investigando, encontró su identidad actual, Juana Garza, enfermera registrada, trabajaba en urgencias, sin presencia en redes sociales, número de teléfono no listado. Había tenido cuidado de mantenerse invisible. Pero todo el mundo tiene que comer. Guillermo volvió a vigilar su casa esa noche. Llegó a casa a las 7, entró en su garaje, no volvió a salir. Se encendieron luces en el interior. Una sombra se movió tras las ventanas. Llamó a la puerta a las 8. Cuando abrió la puerta, él tenía las manos visibles, su postura no era amenazante. ¿S.R.A. Torres? Mi nombre es Guillermo Becerra. No estoy aquí para hacerle daño. Fui compañero de Horacio Rangel. El color desapareció de su rostro. Por un momento, Guillermo pensó que podría cerrar la puerta de un portazo. En cambio, miró más allá de él, escaneando la calle. ¿Está solo? Sí. ¿Cómo me encontró? Horacio dejó notas antes de morir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Está muerto. Me lo temía. Cuando dejó de llamar para ver cómo estaba, supe que algo había salido mal. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Ella dudó, luego se hizo a un lado. 5 minutos, y luego te vas. El interior de su casa era escaso pero cómodo. Sin fotos en las paredes, nada personal. El hogar de alguien listo para huir en cualquier momento. Victoria se sentó en el borde de su sofá, con las manos fuertemente entrelazadas. ¿Cómo murió? Aún no sé los detalles. Desapareció hace 15 años, pero creo que lo mataron por lo que sabía de Carlos Tellez. Ella se estremeció al oír el nombre. No puedo ayudarte. Lo siento por Horacio. Me salvó la vida, pero no puedo involucrarme. Esas mujeres siguen ahí fuera, siguen siendo traficadas, siguen siendo vendidas. Horacio murió intentando detenerlo. Y yo moriré si testifico. Tienen gente en todas partes. Policía, gobierno, lo que sea. Su voz era amarga. Fui a la policía cuando escapé por primera vez. Me enviaron con un detective llamado Damián Flores. ¿Sabes lo que hizo? Llamó a Tellez justo delante de mí. Apenas salí viva de esa comisaría. Guillermo sacó su teléfono y le mostró el vídeo que Horacio había hecho. Victoria lo vio con lágrimas corriendo por su rostro. Era un buen hombre, susurró cuando terminó. Una de las únicas personas decentes que conocí en toda esa pesadilla. Ayúdame a terminar lo que él empezó. Cuéntame qué te pasó. ¿Para qué? ¿Para que a ti también te maten? No soy Horacio. Sé que esta gente es peligrosa, pero también sé cómo luchar contra ellos. Guillermo se inclinó hacia adelante. Pasé 15 años en inteligencia militar. He derribado a señores de la guerra, a jefes de cárteles y a células terroristas. Carlos Tellez es solo otro objetivo. Tiene protección en los más altos niveles. Entonces nos saltaremos el sistema. Construiremos un caso tan sólido que ni siquiera sus conexiones podrán salvarlo. Expondremos todo, la trata, la corrupción, todo. Lo haremos demasiado grande para enterrarlo. Victoria guardó silencio durante un largo rato. Si te ayudo, quiero garantías. Protección.
Una salida si esto sale mal. Tienes mi palabra. ¿Tu palabra? Río sin alegría. Horacio también me dio su palabra. Mira a dónde lo llevó eso. Guillermo entendió su miedo. Pero también vio algo más en sus ojos, un destello de esperanza, de querer creer que la justicia era posible. Cuéntame qué pasó, dijo suavemente. Empieza por el principio. Victoria respiró entrecortadamente. Tenía 23 años, recién graduada de la universidad, no encontraba trabajo. Respondía a un anuncio para un puesto de recepcionista en una de las empresas de Tellez, desarrollo inmobiliario. La entrevista fue bien. Me ofrecieron el trabajo en el acto. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Mi segundo día. Me pidieron que fuera a un almacén a recoger unos archivos. Cuando llegué, 2 hombres me agarraron, me metieron en un contenedor de envío con otras 6 mujeres. Su voz se volvió plana, como la de los supervivientes de un trauma que se disocian de sus recuerdos. Estuvimos allí 2 semanas. Sin luz, apenas comida o agua. Nos movían de noche, nos llevaron por todo el país. Cuando finalmente nos sacaron, estábamos en una especie de complejo en medio de la nada. ¿Dónde? No lo sé. En algún desierto. Podría haber sido Sonora o Chihuahua. Se abrazó a sí misma. Tellez vino a inspeccionarnos como si fuéramos ganado. Escogió a 3 de nosotras, dijo que iríamos con clientes especiales. Las otras irían a burdeles. Guillermo se sintió mal. ¿Cómo escapaste? Suerte. Pura suerte. Me estaban trasladando al cliente, un multimillonario de la tecnología al que le gustaban las rubias jóvenes. El conductor paró en una gasolinera en Sinaloa. Logré romper la ventanilla trasera de la furgoneta y corrí. Simplemente corrí hasta que pensé que mis pulmones estallarían. Y entonces encontraste a Horacio. 3 días después. Había estado durmiendo en la calle, tratando de alejarme lo más posible de ese lugar. Horacio estaba trabajando en una investigación de rutina en una parada de camiones, algo sin relación. Me vio que estaba en problemas. Cuando le conté lo que pasó, me creyó. Realmente me creyó. Sonrió con tristeza. Me puso a salvo, me dio dinero, me ayudó a construir una nueva identidad. Me dijo que me mantuviera oculta mientras él investigaba. Me llamó cada semana durante 6 meses. Luego las llamadas cesaron. Se estaba acercando demasiado. Lo mataron para silenciarlo. ¿Y ahora quieres que testifique, que vuelva a ponerme una diana en la espalda? Quiero que me ayudes a destruirlos. Guillermo sacó los archivos que había fotografiado. Horacio lo documentó todo. El rastro de papel, los registros de envío, las transacciones financieras. Pero lo que no tenía era un testigo, alguien que pudiera testificar sobre lo que sucede en esos almacenes, que pudiera identificar a Tellez como el hombre que lo dirige todo. Hay una razón por la que no lo tenía. Cualquiera que intentara testificar estaría muerto antes de llegar a un tribunal. No si lo hacemos de forma inteligente. No si lo hacemos público todo a la vez, tan grande y tan ruidoso que matarte solo confirmaría la historia. Guillermo le mostró fotos del tablero de Horacio. ¿Reconoces a alguna de estas mujeres? Victoria las miró, con el rostro pálido. Ella y ella, estaban en el contenedor conmigo. Y esta, estaba en el complejo. Dijeron que la habían vendido a alguien en Tijuana. ¿Alguna de ellas sigue viva? No lo sé. He tenido demasiado miedo de buscar, demasiado miedo de hacer algo que pudiera llevar a Tellez de vuelta a mí. Guillermo lo entendió. 15 años mirando por encima del hombro, saltando ante las sombras. Esa no era forma de vivir. ¿Y si te dijera que tengo una forma de derribar a Tellez sin que tengas que testificar en un tribunal? Al menos no de inmediato. ¿Cómo? Haciendo que confiese. Atrapándolo tan completamente que no tenga más remedio que admitir lo que ha hecho, y grabando cada palabra. Victoria pareció escéptica. Los hombres como Tellez no confiesan. Lo hacen cuando creen que están hablando con alguien en quien pueden confiar. Alguien que forma parte del sistema. Guillermo sonrió sombríamente. Horacio me enseñó mucho sobre el trabajo de infiltración.
Creo que es hora de usar esas habilidades. Capítulo 5. La red del amigo de Guillermo de sus días en el ejército, Leo Vega, llegó a Guadalajara 2 días después. Leo había dejado la inteligencia militar un año antes que Guillermo y había fundado su propia empresa de consultoría de seguridad. Era el tipo de hombre que quieres a tu espalda en un tiroteo, firme, inteligente, absolutamente leal. Se encontraron en un restaurante lejos de cualquier lugar importante. Leo se deslizó en el reservado frente a Guillermo, pidió un café y luego sacó una tableta. Revisé los nombres que me enviaste, dijo Leo. Carlos Tellez está hasta el cuello de suciedad, Bat, eso ya lo sabías. Lo que quizás no sepas es cuán extensa es su red. Le mostró a Guillermo un diagrama que había construido. Carlos Tellez en el centro, líneas que lo conectaban a docenas de nombres. Federico Cano es su mano derecha. Es policía, ahora jefe de seguridad de las empresas de Tellez. Él es el músculo, el solucionador. Cualquier cosa que Tellez necesite hacer que no sea estrictamente legal, Cano se encarga. ¿Y el detective Damián Flores? Sigue en la policía de Guadalajara, pero ha sido corrupto durante años. Asuntos Internos lo ha investigado 3 veces. Nunca le encontraron nada. Es cuidadoso, pero encontré registros financieros que muestran que posee una casa en la playa en Cancún que vale mucho más que el salario de un policía. Tellez se la compró a través de empresas fantasma. Sí. Flores le pasa información a Tellez, hace desaparecer casos, generalmente interfiere en la operación. Leo pasó por más archivos. Pero aquí es donde se pone interesante. Flores no es el único policía en nómina. Encontré al menos a otros 4 en diferentes jurisdicciones. Tellez tiene toda una red de policías corruptos que le suministran información. Sabría si alguien empezara a investigarlo. Exactamente. Por eso Horacio nunca llegó a ninguna parte. Cada vez que intentaba trabajar con las autoridades locales, Tellez lo sabía antes de que se secara la tinta del informe. ¿Y a nivel federal? Aquí vienen las malas noticias. Leo sacó otra foto. Este es Raúl Barba. Es subdirector de la oficina regional de la FGR. Y según registros bancarios que definitivamente no ha estado recibiendo pagos regulares de una de las empresas fantasma de Tellez durante 8 años. Dios mío. ¿Hasta dónde llega esto? No lo sé, pero lo suficientemente alto como para que derribar a Tellez por los canales oficiales sea un suicidio. Leo miró a Guillermo seriamente. Necesitas un enfoque diferente, algo que no se esperen. He estado pensando en eso. Guillermo sacó su portátil y le mostró a Leo el plan que había estado desarrollando. No vamos a la policía. No vamos a los federales. Construimos nuestro propio caso, reunimos nuestras propias pruebas y luego lo publicamos todo de una vez. En todos los medios de comunicación, a todos los periodistas, en las redes sociales, en todas partes. Lo hacemos demasiado grande para encubrirlo. Es un buen comienzo. Pero Tellez simplemente lo negará todo, dirá que es falso. No si lo tenemos grabado confesando. Leo levantó una ceja. ¿Y cómo piensas conseguir eso? Dándole algo que quiere más que guardar sus secretos. Haciéndole pensar que está a punto de ser atrapado y ofreciéndole una salida. Guillermo sonrió fríamente. La gente siempre habla cuando cree que está negociando su huida. Durante las siguientes 2 semanas, Guillermo puso en marcha su plan. Creó una identidad falsa, un agente corrupto de la FGR llamado Juan de León que estaba dispuesto a ayudar a Tellez a escapar de la justicia a cambio de dinero. Construyó una historia de fondo, creó documentos, incluso estableció una dirección de correo electrónico falsa de la FGR utilizando trucos de ingeniería social que había aprendido en el ejército. Luego hizo que Leo dejara caer pistas a través de la red de Tellez, pistas de que este agente de León tenía acceso a una investigación en curso, pistas de que podría ser persuadido a mirar para otro lado. El cebo estaba puesto. Ahora tenían que esperar. Mientras tanto, Guillermo no estuvo ocioso. Rastreó a 3 mujeres más de la lista de Horacio, mujeres que habían escapado de la operación de Tellez a lo largo de los años. Cada una contó la misma historia, atraídas con promesas de trabajo legítimo, secuestradas, retenidas en almacenes o complejos, vendidas a clientes por todo el país. Una mujer,
Perla Pineda, accedió a declarar. Ahora era mayor, de unos 40 años, se había construido una vida en Monterrey, pero lo recordaba todo. Testificaré, le dijo a Guillermo en una videollamada. Si puedes garantizar mi seguridad, le diré al mundo lo que ese monstruo me hizo. Guillermo añadió su declaración al creciente archivo. Entre Perla, Victoria y las otras dos, tenía 4 testigos, 4 mujeres dispuestas a hablar. También rastreó a otras víctimas, mujeres que habían desaparecido del territorio de Téllez a lo largo de los años. Algunas nunca fueron encontradas. Otras aparecieron muertas, clasificadas como sobredosis o accidentes. El patrón era claro una vez que sabías qué buscar. En la tercera semana, Leo picó el anzuelo. Alguien se ha puesto en contacto, dijo por teléfono. Quiere organizar una reunión con nuestro agente ficticio. No se identificaron, pero están usando una de las direcciones de correo electrónico seguras de Téllez. ¿Cuándo y dónde? Mañana por la noche. Parque Industrial en el lado este. Especificaron que vengas solo. Ni hablar. Estarás allí con equipo de vigilancia. Ya lo tenía planeado. Leo hizo una pausa. Memo, esta gente son asesinos. Podría ser una trampa. Probablemente lo sea. Por eso vamos a estar preparados. Guillermo pasó el día siguiente preparándose. Llevaba un micrófono oculto, un dispositivo de alta gama de grado militar que transmitiría todo a Leo. Llevaba su arma oculta y se aseguró de que Leo supiera llamar a la policía real si las cosas salían mal, corrupción o no. La reunión estaba fijada para la medianoche en un almacén abandonado. Guillermo condujo hasta allí solo, aparcó en un solar y caminó hasta la puerta especificada. Se abrió antes de que pudiera llamar. Federico Cano estaba allí. Era un hombre grande, de 1,9 metros, y corpulento como alguien que pasaba mucho tiempo en el gimnasio. Su rostro estaba lleno de cicatrices y sus ojos eran los ojos planos y muertos de un asesino profesional. Agente de León, dijo Cano. El señor Téllez está ansioso por conocerle. El sentimiento es mutuo. Cano cacheó a Guillermo y encontró un arma. Me quedaré con esto. Justo. Dentro, el almacén estaba casi vacío. Suelo de hormigón, paredes de metal, unas pocas cajas apiladas en las esquinas. En el centro, bajo la única luz que funcionaba, estaba sentado Carlos Téllez. Era exactamente como en sus fotos, pelo plateado, traje caro, sonrisa encantadora. Parecía el abuelo querido de alguien, no un traficante de personas. Agente de León, dijo Téllez cálidamente. Gracias por venir. Entiendo que tiene información sobre una investigación de mis negocios. Guillermo se sentó frente a él. La tengo, y entiendo que está interesado en hacerla desaparecer. Eso depende de lo que pida. 90 millones de pesos, pagados a una cuenta en el extranjero. A cambio, la investigación se desvía. Las pruebas desaparecen. Usted se va limpio. Téllez lo estudió. Eso es mucho dinero para un agente federal. Usted pide mucho. Obstrucción a la justicia, manipulación de pruebas. Arriesgo mi carrera, mi libertad. 90 millones es el precio. ¿Cómo sé que es usted legítimo? Que esto no es una trampa. Guillermo sacó documentos falsificados, memorandos internos de la FGR, expedientes de casos, fotos de vigilancia. Todo falsificaciones, pero de alta calidad. Esto es lo que tienen hasta ahora. Testimonio de 3 testigos, registros financieros, manifiestos de envío. Están cerca, señor Téllez. Muy cerca. La sonrisa de Téllez nunca vaciló, pero Guillermo vio tensión alrededor de sus ojos. Esos testigos. ¿Tiene nombres? Los tengo, pero esa información cuesta extra. ¿Cuánto extra? Otros 18 millones de pesos por nombre. Es usted un hombre caro, agente de León. Soy un hombre que puede hacer desaparecer sus problemas. Eso vale cualquier precio. Téllez miró a Federico Cano, que asintió levemente. De acuerdo, digamos que estoy interesado. Explíqueme exactamente qué pasó con estos testigos. ¿Cómo acabaron hablando con la FGR? Este era el momento.
Guillermo se reclinó, manteniendo su voz casual. Dos de ellos escaparon de su operación hace años, Victoria Torres y Perla Pineda. Han estado escondidas, pero las encontramos. La tercera, Jazmín Olea, fue encontrada muerta hace 3 años. Pero antes de morir, habló con un trabajador social que lo documentó todo. La máscara de Tellez se deslizó por un segundo. La rabia brilló en su rostro antes de que la amabilidad regresara. No conozco esos nombres. ¿De verdad? Porque según sus propios registros de envío, las 3 mujeres pasaron por sus almacenes. Victoria Torres en 2010, Perla Pineda en 2008, Jazmín Olea en 2009. Cada una secuestrada, mantenida prisionera, programada para la venta a clientes. Esto es absurdo. Dirijo negocios legítimos. Inmobiliaria, transporte, construcción. Y trata de personas. Guillermo mantuvo su voz nivelada, profesional. Vamos, señor Tellez. Ya hemos pasado el punto de la negación. Si quiere mi ayuda, tiene que ser sincero conmigo. ¿Cómo funciona su operación? ¿Quién está involucrado? Deme el panorama completo para que sepa lo que estoy enterrando. Tellez guardó silencio durante un largo momento. Luego sonrió. Usted no es de la FGR. ¿Perdón? Un verdadero agente de la FGR nunca lo plantearía así. Nunca pediría una confesión. Tellez asintió a Cano. Mátalo. Capítulo 6. El giro. Federico Cano se movió rápido para ser un hombre grande, pero Guillermo se lo esperaba. Mientras Cano se abalanzaba, Guillermo se tiró hacia atrás, la silla cayendo estrepitosamente. El cuchillo de Cano cortó el espacio donde había estado la garganta de Guillermo un segundo antes. Guillermo rodó y se levantó en postura de combate. «Leo, ahora», gritó. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Leo Vega entró con 4 hombres, todos exmilitares, todos fuertemente armados. Se desplegaron en formación táctica. «Al suelo», ladró Leo. «¡Todos!». Cano miró a Tellez, que negó ligeramente con la cabeza. Cano soltó el cuchillo y levantó las manos. Guillermo se levantó lentamente, enfrentándose a Tellez. «Tiene razón. No soy de la FGR. Pero soy el hombre que va a destruirlo». La sonrisa de Tellez había desaparecido, reemplazada por un cálculo frío. No tiene ni idea de con quién está tratando. Con el compañero de Horacio Rangel. Con eso está tratando. ¿Recuerda a Horacio? El hombre que asesinó hace 15 años porque se acercó demasiado a su operación. Por primera vez, Tellez pareció inseguro. No sé de qué me habla. Sí que lo sabe. Horacio lo estaba investigando. Tenía pruebas, testigos, todo el paquete. Así que lo hizo matar y enterró el caso, igual que ha enterrado todo lo demás. Pruébelo. Guillermo sacó su teléfono y reprodujo el vídeo de Horacio. Tellez vio a su investigador muerto exponer toda la operación, su rostro palideciendo con cada revelación. Eso es circunstancial, dijo Tellez cuando terminó. Nada que se sostenga en un tribunal. Quizás no por sí solo, pero combinado con el testimonio de 4 testigos, registros de envío, documentos financieros, y esto. Guillermo se tocó el pecho donde estaba el micrófono. Es más que suficiente. ¿Ha estado grabando esto? Cada palabra, incluida la parte en la que ordenó a su hombre que me matara. Eso es conspiración para cometer asesinato, junto con la trata de personas, el crimen organizado, la corrupción. Se enfrenta a cadena perpetua. Tellez se levantó lentamente. ¿Cree que puede derribarme? Tengo conexiones que no puede imaginar. Jueces, políticos, agentes federales. Su grabación nunca verá un tribunal. ¿Quién ha dicho nada de un tribunal? Guillermo sacó su portátil y lo abrió. En la pantalla había una página web lista para publicar. En unos 5 minutos, esto se publicará en todos los principales medios de comunicación. El vídeo, los documentos, las declaraciones de los testigos, todo. Al amanecer, su nombre será tendencia en las redes sociales. A mediodía, no habrá una persona en el país que no sepa lo que es usted. No puede hacer eso.
Es difamación. Es la verdad. Y la verdad es una defensa absoluta. Téllez miró a Leo y sus hombres, a Guillermo, de nuevo al portátil. ¿Qué quiere? Justicia para Horacio. Para todas las mujeres que destruyó. Quiero que confiese, ante la cámara, todo. Cada detalle de su operación, cada nombre de cada persona que lo ayuda. Haga eso, y quizás le deje entregarse a las autoridades en lugar de liberarlo al tribunal de la opinión pública. Nunca. Entonces simplemente publicaré lo que tengo, y pasará el resto de su vida mirando por encima del hombro, preguntándose cuando uno de sus supuestos amigos decidirá que es un riesgo demasiado grande. Guillermo se acercó. O cuando la familia de una de sus víctimas lo encuentre. Porque lo encontrarán, Téllez. Y cuando lo hagan, sus conexiones no lo salvarán. La mandíbula de Téllez se tensó. Miró a Federico Cano, que se encogió de hombros de forma casi imperceptible. Sin salida. Bien, dijo Téllez con los dientes apretados. Pero quiero inmunidad. Inmunidad total por mi testimonio. Recibirá exactamente lo que se merece. Ni más, ni menos. Guillermo colocó su teléfono para grabar. Durante la siguiente hora, Carlos Téllez habló. Describió cómo había construido su operación de trata durante 2 décadas, cómo había reclutado a policías y funcionarios corruptos, cómo había trasladado a mujeres por todo el país como si fueran carga, cómo ganaba millones vendiendo seres humanos. Dio nombres: el detective Damián Flores, el subdirector de la FGR Raúl Barba, 3 jueces, 2 congresistas, un senador, docenas de clientes que le habían comprado mujeres. Y admitió haber ordenado la muerte de Horacio Rangel. No quería abandonar la investigación, dijo Téllez, con voz plana. Intenté advertirle. Intenté sobornarlo. Cuando nada funcionó, hice que Cano se encargara. A Rangel lo drogaron, lo llevaron a las montañas y le dispararon. Su cuerpo fue enterrado donde nunca lo encontrarán. ¿Dónde?, exigió Guillermo. No recuerdo la ubicación exacta. En algún lugar de la Sierra Madre. Cano se encargó de los detalles. Guillermo miró a Cano, que le devolvió la mirada con esos ojos muertos. Quiero la ubicación. Vete al infierno, dijo Cano. Leo le puso una pistola en la cabeza a Cano. Mi amigo te ha hecho una pregunta. Cano soltó unas coordenadas. Guillermo las anotó, su mano temblando de rabia. Todo este tiempo, Horacio había estado ahí fuera. Su madre había pasado 15 años sin saber dónde estaba, si había muerto rápida o lentamente, si había estado solo. Ahora lo sabría. Ahora podría traerlo a casa. Cuando Téllez terminó su confesión, Guillermo detuvo la grabación. Eso es todo lo que necesito. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Guillermo miró a Leo, que asintió. Ahora llamamos a la verdadera FGR, a los que no están en su nómina, y les va a contar todo lo que me acaba de contar a mí. Prometió inmunidad. ¿Mentí? Igual que usted ha estado mintiendo durante 20 años. Guillermo sacó su teléfono y marcó. Soy Guillermo Becerra. Tengo a Carlos Téllez bajo custodia, y acaba de confesar múltiples cargos de trata de personas, asesinato y corrupción. Van a querer enviar a muchos agentes. Capítulo 7. La verdad sale a la luz. La FGR llegó en masa, 20 agentes, ninguno de la oficina de Guadalajara. Guillermo había sido cuidadoso con eso. Había llamado a la sede en Ciudad de México, había pedido la división de lucha contra la trata de personas y había explicado que tenía pruebas de corrupción en las oficinas regionales. Le creyeron, o al menos le creyeron lo suficiente como para enviar un equipo. El agente especial Benito Hernández estaba al mando. Era un investigador veterano, de unos 50 y tantos años, con la mirada cansada de alguien que había visto demasiada oscuridad en el mundo. Escuchó la historia de Guillermo sin interrumpir, vio los vídeos, revisó los documentos. Luego arrestó a Carlos Téllez y Federico Cano. Es un buen trabajo, le dijo Hernández a Guillermo. Irregular como el demonio, completamente fuera de los procedimientos adecuados, pero bueno. Debería haber acudido a nosotros antes. Su subdirector está en la nómina de Téllez. No sabía en quién confiar. Barba ha sido corrupto durante años.
Hemos estado construyendo un caso, pero era cuidadoso. Esto nos da lo que necesitamos. Hernández le devolvió la memoria USB a Guillermo. Guarde copias de todo. Esta va a ser una investigación larga y necesitaremos todas las pruebas que podamos conseguir. ¿Y las víctimas? ¿Las mujeres que Tellez traficaba? Las encontraremos. Ahora que tenemos nombres y ubicaciones, podemos empezar el proceso. Llevará tiempo. Muchas de ellas están dispersas por todo el país. ¿Y algunas? Dejó la frase en el aire. Algunas están muertas, terminó Guillermo. Sí, algunas están muertas. Pero las que sobrevivieron merecen justicia. La tendrán. El detective Damián Flores fue arrestado en su casa a las 4 de la madrugada. También lo fue el subdirector de la FGR Raúl Barba. Los otros nombres que Tellez había dado cayeron como fichas de dominó en las siguientes 48 horas. Jueces, políticos, empresarios, todos detenidos. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia en cuestión de horas. Por la mañana, el nombre de Carlos Tellez estaba en todas partes. Las noticias por cable emitían segmentos sobre la red de esclavitud moderna. Las redes sociales estallaron de indignación. Manifestantes se congregaron frente a las diversas propiedades de Tellez. Guillermo lo vio todo desde su oficina, sintiendo una sombría satisfacción. El imperio de Tellez se desmoronaba, su protección se evaporaba. Ninguna cantidad de dinero o conexiones podía salvarlo ahora. Lo conseguiste, dijo Sofía, trayéndole un café. Los derribaste. Horacio lo consiguió. Yo solo terminé lo que él empezó. Estaría orgulloso de ti. Guillermo pensó en eso. ¿Estaría Horacio orgulloso? ¿O estaría enfadado porque se habían tardado 15 años en obtener justicia? ¿Porque su madre había sufrido todo ese tiempo, sin saber? Tengo que llamar a Leonor, dijo Guillermo. Condujo hasta su casa, un pequeño y pulcro bungalow en el lado este de Guadalajara. Abrió la puerta en una silla de ruedas, el cáncer haciendo estragos, pero sus ojos estaban tan agudos como siempre. Está hecho, dijo Guillermo. Tellez está detenido. Confesó todo, incluido el haber ordenado el asesinato de Horacio. Van a excavar el sitio donde Cano lo enterró. Podrá traer a su hijo a casa. Leonor guardó silencio durante un largo momento. Luego, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro curtido. Gracias, susurró. Gracias por darme esto antes de morir. No tiene que agradecerme. Horacio se lo ganó. Usted se lo ganó. ¿Vendrá al entierro cuando lo encuentren? Por supuesto. Estaré allí. 3 días después, los equipos forenses de la FGR encontraron los restos de Horacio Rangel exactamente donde Federico Cano había indicado. Le habían disparado 2 veces en la cabeza, al estilo de una ejecución. El médico forense confirmó que había muerto rápidamente, al menos. Eso era algo. Leonor planeó un funeral militar. Guillermo ayudó con los arreglos. En una fría mañana de noviembre, enterraron a Horacio Rangel con todos los honores en el Panteón de Mezquitán. La ceremonia fue pequeña, solo Leonor, Guillermo, Sofía, Leo y un puñado de viejos compañeros del ejército de Horacio que habían hecho el viaje. La guardia de honor dobló la bandera y se la presentó a Leonor. Ella la abrazó, todo su cuerpo temblando de dolor. Ya está en casa, le dijo Guillermo. Por fin está en casa. Gracias a ti. Ella levantó la mano y tomó la suya. Me diste justicia. Me diste paz. No hay forma de que pueda pagártelo. Ya lo hizo. Confió en mí para terminar esto. Ese fue todo el pago que necesitaba. Capítulo 8. Los juicios comenzaron 6 meses después. Carlos Tellez se enfrentaba a 47 cargos de trata de personas, 3 cargos de asesinato, crimen organizado, conspiración, lavado de dinero y una docena de otros cargos. Sus abogados intentaron todos los trucos que se les ocurrieron, suprimir pruebas, alegar que Guillermo lo había entrampado, argumentar que la confesión fue forzada. Nada funcionó. El vídeo de la confesión de Tellez era condenatorio. El testimonio de Victoria Torres, Perla Pineda y las otras supervivientes fue desgarrador y convincente.
Las pruebas documentales que Horacio había recopilado, combinadas con lo que los investigadores de la FGR habían descubierto, pintaban un cuadro de una red de trata que había operado durante 20 años. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. Carlos Tellez fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Federico Cano recibió lo mismo. El detective Damián Flores, el subdirector de la FGR Raúl Barba y los demás recibieron sentencias que iban de 15 años a cadena perpetua. Guillermo asistió a todos los días del juicio. Vio cómo se desmoronaba la fachada de Tellez, vio cómo el encantador hombre de negocios se convertía en un anciano destrozado. No sintió piedad. El último día, mientras sacaban a Tellez del tribunal esposado, miró a Guillermo. Había odio en sus ojos, pero también algo más, derrota. La comprensión de que lo había perdido todo, su libertad, su reputación, su imperio cuidadosamente construido. Guillermo le devolvió la mirada, inexpresivo. Esto era justicia. Por esto había muerto Horacio. Después del juicio, Guillermo se reunió con las supervivientes. Victoria Torres había encontrado el valor para hablar en la audiencia de sentencia. Le contó al juez sobre las 2 semanas en ese contenedor, sobre el terror y la desesperanza, sobre cómo Rangel le había salvado la vida y cómo Guillermo le había devuelto la voz. Gracias, le dijo a Guillermo fuera del juzgado, por no rendirte, por creernos. Merecían que les creyeran. Todas ustedes lo merecían. Perla Pineda lo abrazó, con lágrimas en los ojos. He estado esperando 15 años por esto. Casi perdí la esperanza. La esperanza es lo que nos mantiene humanos, dijo Guillermo. Nunca la pierdas. Visitó a Leonor una última vez antes de que muriera. Estaba en un hospicio, apagándose rápidamente, pero estaba en paz. Lo vi, susurró. Anoche, Horacio vino a mí en un sueño. Dijo que te diera las gracias. Dijo que eras el hijo que nunca tuvo. A Guillermo se le hizo un nudo en la garganta. Él fue el padre que necesitaba. Me enseñó todo lo que importaba. Eligió bien. Continuarás su legado. Leonor Soto murió 3 días después, tranquilamente mientras dormía. Guillermo organizó el funeral y se aseguró de que fuera enterrada junto a su hijo. Juntos al fin. Capítulo 9. Nuevos comienzos. La vida volvió lentamente a la normalidad, o tan normal como podía ser después de todo. El negocio de investigación privada de Guillermo prosperó. Resulta que derribar una importante red de trata era una excelente publicidad. Tenía más casos de los que podía manejar, y ahora era selectivo, solo casos que importaban, solo casos en los que podía marcar una diferencia real. Leo Vega se convirtió en socio de pleno derecho en el negocio. Juntos, se especializaron en casos que otros investigadores no tocarían, casos sin resolver, personas desaparecidas, víctimas de crímenes que habían sido olvidados o enterrados. Usaban los métodos de Horacio, documentación meticulosa, seguir cada pista, nunca rendirse. 6 meses después de que terminaran los juicios, Guillermo recibió una llamada del agente especial Hernández. Hemos localizado a 43 víctimas de la red de Tellez, dijo Hernández. Algunas se están reuniendo con sus familias. Otras están recibiendo terapia para el trauma, formación laboral, nuevas identidades si las necesitan. No es suficiente. Nada será nunca suficiente. Pero es algo. ¿Y las que no encontramos? Seguimos buscando. Probablemente lo haremos durante años. Pero ahora tenemos pistas, gracias a la confesión de Tellez. Seguiremos cavando. Horacio lo apreciaría. Rangel era un buen agente. Un buen hombre. Merecía algo mejor de lo que le pasó. Al final obtuvo su justicia. Eso es algo. Hablando de eso, hay una ceremonia el mes que viene en la sede de la FGR. Le van a conceder póstumamente a Rangel la medalla al mérito de la FGR por su trabajo de investigación. Su madre habría estado orgullosa. El pecho de Guillermo se oprimió. Lo habría estado. Deberías venir. Aceptarla en su nombre. Allí estaré. La ceremonia fue formal y digna. El director de la FGR, Manuel Beltrán, le entregó el premio a Guillermo en nombre de Horacio, elogiando su dedicación y sacrificio.
Guillermo lo aceptó, pensando en su mentor, el hombre que le enseñó a ver la verdad bajo las mentiras, que le había mostrado que la integridad importaba más que el ascenso profesional. Después de la ceremonia, Guillermo visitó el monumento a los niños héroes en Ciudad de México. Encontró un lugar tranquilo y sacó la chaqueta de cuero, la que lo había empezado todo. Pasó las manos por el cuero gastado, sintiendo la historia en él. Lo terminé, dijo en voz baja. Los atrapé a todos. A Tellez, a Flores, a Barba, a todos. Y te encontramos. Te trajimos a casa con tu madre. Ella está contigo ahora. La chaqueta no respondió, por supuesto. Pero Guillermo sintió una sensación de paz que se apoderaba de él. Había cumplido su promesa. Había terminado lo que Horacio empezó. Esa noche, Guillermo voló de regreso a Guadalajara. Sofía lo recogió en el aeropuerto y condujeron hasta su casa en un cómodo silencio. ¿Cómo te sientes?, le preguntó mientras entraban en el camino de entrada. Cansado. Aliviado. Listo para centrarme en el futuro. Bien, porque tengo noticias. Se volvió hacia él con una sonrisa. Estoy embarazada. Guillermo la miró, atónito. ¿Lo estás? Vamos a tener un bebé. Nace en marzo. La abrazó con fuerza, sintiendo una oleada de emociones. Después de toda la oscuridad del último año, después de la muerte, la justicia y la venganza, aquí había algo puro y bueno. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Si es un niño, dijo Guillermo, quiero llamarlo Horacio. Sofía sonrió entre lágrimas. Creo que es perfecto. 6 meses después, dieron la bienvenida al mundo a Horacio Guillermo Becerra. Tenía los ojos de su madre y la determinación de su padre. Ya se notaba, por la forma en que agarraba el dedo de Guillermo con una fuerza sorprendente. Guillermo sostuvo a su hijo y pensó en el hombre por el que había sido nombrado. Horacio Rangel había muerto luchando por la justicia para víctimas que no tenían voz. Y ahora su legado viviría, no solo en la red de trata que había ayudado a desmantelar, sino en esta nueva vida. Te lo prometo, susurró Guillermo a su hijo dormido, te enseñaré lo que él me enseñó. Que la verdad importa. Que la justicia importa. Que luchamos por los que no pueden luchar por sí mismos. Y que nunca, nunca nos rendimos. El bebé Horacio gorgoteó en su sueño, su pequeña mano todavía agarrando el dedo de su padre. Guillermo se quedó en la ventana de la guardería, mirando las luces de la ciudad. La chaqueta colgaba ahora en su oficina, un recordatorio de donde había empezado todo, de la Polaroid que lo había llevado a Leonor, a la verdad sobre la muerte de Horacio, a la justicia para docenas de víctimas. A veces, las cosas más pequeñas conducen a los cambios más grandes. Una chaqueta olvidada en una tienda de segunda mano. Una fotografía con 3 palabras escritas en el reverso. La espera de 15 años de una madre afligida. Y un hombre decidido a cumplir su promesa. Encuéntrame, había dicho la foto. Guillermo la había encontrado la verdad, había encontrado la justicia. Y en el proceso, se había encontrado a sí mismo. El hombre que Horacio siempre había creído que podía ser. Afuera, la ciudad seguía viva. La gente seguía con sus vidas, la mayoría sin saber nunca lo cerca que habían estado de la oscuridad que hombres como Carlos Tellez habían ocultado a plena vista. Pero estaban más seguros ahora. El monstruo había sido atrapado. Las víctimas habían sido liberadas. No era un final perfecto. Algunas mujeres nunca serían encontradas. Algunas cicatrices nunca sanarían. La justicia, había aprendido Guillermo, rara vez era perfecta. Pero era algo. Y a veces, algo era suficiente. Guillermo besó la frente de su hijo y fue a buscar a su esposa. Tenían un futuro que construir, una vida que vivir y un legado que honrar. La chaqueta podía descansar ahora. Su trabajo estaba hecho. Y el suyo, finalmente, también. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.